Buenas noches. El linchamiento es una pena ilegal. Se ejecutó a la persona sin haberla juzgado antes. Decir justicia por mano propia es un oxímoron. Si es por mano propia, es homicidio. Justificar el homicidio es apología del delito de homicidio. Eso dice la ley. Son cosas que no son polémicas. Eso dice la ley. Vamos a ver qué dijeron algunos referentes argentinos con respecto a esto, ¿sí? No políticos, no gente que tiene un interés en particular sobre este tema. Por ejemplo, el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, repudió los linchamientos y pidió no acostumbrarnos a esta barbarie. Arancedo. ¿Qué dijo la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Hayton de Nolasco? Calificó de cobardes a los ataques de los vecinos a supuestos delincuentes y consideró que no hay proporción entre el hurto de una cartera con un homicidio. No sé por qué hay quienes lo justifican, dijo Nolasco. Juan Carr. Personas que respetamos todos, ¿sí? Que no pertenecen a ningún partido político, que no tienen ningún interés. Dijo Juan Carr, patearle el tórax a un tipo en el piso por una presunta ausencia del Estado es injustificable. Y dijo, condenar el hecho y luego decir pero y empezar con un montón de justificativos genera violencia. Y es cierto, y eso pasó estos días y se repitió el hecho. ¿Por qué? Porque muchos lo están justificando y por ahí lo están justificando por quedar bien con la gente. A ver, ni David Moreira, el pibe asesinado en Rosario, ni el arrebatador de Palermo estaban armados. No representaban un peligro para la gente, ¿sí? Los linchadores tienen que ir presos, cometieron un delito. No nos podemos salir de la ley. Tienen que ir presos, ¿sí? Y no podemos justificarlo. Ahora sí podemos empezar a preguntarnos por qué pasan estas cosas. Pero lo tenemos que hacer con los linchadores presos, ¿sí? Y empezar a preguntarnos por qué pasan estas cosas. Con el Arlo, ¿sí? Nos preguntamos por ánimo, es imposible. Con el ánimo de evitarlo nos preguntamos por qué pasan estas cosas, ¿sí? Tenemos que tener cuidado porque hay gente que está agitando. A ver, se escuchan frases hechas, ¿sí? Es un tema muy preocupante, se escuchan frases hechas. Es la falta de justicia, es la falsa del Estado. Miren, el tema de causa y efecto es viejísimo. Está perimido, ¿sí? Hay algo que se llama la teoría de la complejidad que dice los efectos no tienen una causa, ¿sí? Los efectos sociológicos, los hechos, tienen que ver con una multiplicidad de causas que se van entramando. Y uno dice, pero ¿y se puede explicar eso en la televisión? ¿No es muy complejo? ¿No es muy complejo para la gente? Bueno, por eso se busca simplificar el tema. Pero hay una subestimación hacia vos cuando se simplifica el tema, ¿sí? El tema es complejo. A ver, estas personas que dicen, bueno, son trabajadores, son estudiantes, nunca se comportan así. Bueno, actuaron en masa, ¿sí? Actuaron en masa. Los linchadores actuaron en masa. Es una articulación entre el sujeto y el grupo. Un efecto colectivo. El efecto masa saca a la bestia que tenemos adentro. Eso sucede. Y eso sucedió. Se supone, es de esperar, y es muy factible que haya sucedido, que después, cuando lleguen a la casa, tengan culpa, ¿ok? Pero ya lo hicieron, cometieron un delito. Nos preguntamos por qué lo hicieron. Deberíamos también preguntarnos por qué los ladrones roban. Y generalmente no nos preguntamos, o simplemente los metemos presos. Nos estamos preguntando por qué lo hicieron. A ver, ¿por qué? Uno puede arriesgar una hipótesis. A mí me parece que desde hace años, periodistas y políticos venimos haciendo algunas afirmaciones que agitan a la sociedad. Una, vivimos en el país más inseguro del mundo, o la ciudad de Buenos Aires, peor aún, mucho más mentiroso aún, es una de las ciudades más inseguras del mundo. Segundo, no hay justicia en Argentina. Nadie va preso en Argentina, es una puerta giratoria donde todos entran y salen. Primero, a ver, la ciudad de Buenos Aires está lejos de ser una de las ciudades más inseguras del mundo. Es una de las 2 o 3 menos inseguras de Latinoamérica. Es una de las 20 aproximadamente capitales menos inseguras del mundo. Discúlpenme que no estoy haciendo bien el editorial, pero en el canal hay mucha gente hablando y gritando, no sé por qué razón.
es una de las ciudades menos inseguras del mundo como capital. No es cierto eso. El tema del escarcelamiento es difícil de opinar así nomás, no es simple. A ver, en Argentina la población carcelaria creció de 50.000 a 60.000 personas en los últimos 7 años. Es un montón, de 50.000 a 60.000 personas. Quiere decir que hay gente que va preso, que está yendo preso constantemente. La mayoría de la población carcelaria está sin condena. ¿Sí? No sabemos todavía si son culpables, pero está presa. Es decir, que no es cierto que todo el mundo entra y sale. Son afirmaciones jodidas, porque eso agita a la gente. ¿Hay algunos con los que pasa? Sí. ¿Pasa con todos? No. No pasa con todos. A ver, ¿cómo son nuestras penas? ¿Son blandas o son duras? Miren, por ejemplo, el robo a mano armada no es excarcelable. Es decir, cuando hay gente que pone en peligro la vida de los demás, no son excarcelables esos delitos. Tiene una pena de 5 a 15 años, muy alta a nivel internacional, comparativamente, y no es excarcelable. ¿Y cuáles son excarcelables? Bueno, el arrebatador, ¿sí? Como en estos casos, el hurto, el robo simple, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, entre otras cosas, porque el juez considera que no significan un peligro para la vida de las personas. La justicia considera eso. Por eso son excarcelables. A ver, ¿y por qué cuando decimos son excarcelables? ¿Quiere decir que no tienen pena? No. Quiere decir que esperan que lo juzguen. Esperas que lo juzguen estando en libertad. ¿Y por qué esperan que lo juzguen estando en libertad? Estoy tratando de explicarlo despacito. Porque la prisión preventiva es una pena anticipada. ¿Sí? Estamos penando a alguien que tiene presunción de inocencia, que no sabemos si es culpable. Entonces se guarda para muy pocos casos, acá y en el mundo. ¿Sí? ¿Qué dice el Código de Procedimiento? Que es el que toma en cuenta el juez para decidir si te va a dejar libre mientras te procesan o no. Toma en cuenta dos cosas. Una es por expectativa de pena, ¿sí? Las penas largas no son excarcelables. ¿Por qué no? Y bueno, porque las penas largas seguramente tienen que ver con un atentado a la vida, ¿sí? O con delitos sexuales, ¿sí? Las penas cortas, viste que siempre se habla de un mínimo y un máximo, hasta que el juez al final, cuando ya estás condenado, te dice cuántos años son, ¿sí? Cuando son menos de 3 años de mínima y menos de 8 de máxima, son excarcelables. Entonces el juez tiene que excarcelarlo, salvo que el juez considere que hay riesgo de fuga o de obstaculizar la investigación. Si no, tiene que liberarlo. No es que el juez es un loco al que no le importa tu seguridad o el de la sociedad. Tiene que liberarlo. Entonces vos estarás diciendo, bueno, pero entonces las leyes en Argentina o el Código de Procedimiento de Argentina está mal. Y la verdad es que el Código de Procedimiento en Argentina es similar al de la mayoría de los países. Por ejemplo, al de toda Europa continental. Simplemente separo a Inglaterra. Esos países tan antiguos. Es similar al de Argentina, el Código de Procedimiento. Hay diferencias, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, lo podés haber visto en una serie, el que tiene plata puede pagar una fianza y salir. Pero como en Estados Unidos también es anticonstitucional meter a un tipo preso que por ahí después es inocente, entonces arreglan muy rápido. ¿Viste que negocian los fiscales con el abogado defensor? No te digo cómo negocian, es tortuoso, ¿no? Y la mayoría de los defensores oficiales defienden a los pobres. Pero bueno, negocian eso. Ahora, ¿qué consiguió Estados Unidos con eso? ¿Es menos inseguro Estados Unidos? La verdad que no, la verdad que Estados Unidos, que además tiene pena de muerte, es uno de los países con mayor grado de inseguridad. Llegó a tener prácticamente al 1% de su población presa con este sistema, ¿sí? Porque arreglan unos meses, qué sé yo, y hay mucha literatura al respecto en las últimas décadas que dice que eso generó más inseguridad en Estados Unidos porque fueron muchos arrebatadores, muchos chorros de baja monta a la cárcel y se convirtieron en asesinos, porque la cárcel deshumaniza, porque la cárcel es peor. Ojalá hubiera buenas cárceles que rehabilitaran, entonces lo podríamos hablar de otra manera. La verdad es que hay muy pocos países que lo generan. Y Estados Unidos, que es uno de los pocos que podemos poner como ejemplo, que tiene un código de procedimiento distinto, no lo hizo. ¿Sí? Digo, vos fíjate todas las complejidades que tiene este tema. ¿Sí? Ni somos los más inseguros del mundo, ni los jueces hacen cualquier cosa, siguen el código de procedimiento. Y nuestras leyes, nuestro código de procedimiento es similar al de los demás países, no es distinto, ¿sí?
A ver, vamos a ver una encuesta para ver qué opina la gente, porque hay distintas opiniones y en general interesantes, a favor o en contra, no importa, ya estamos en el tema y lo tenemos que seguir debatiendo con rigurosidad y con datos. Vamos a ver lo que opinan en la calle. El que mata a un delincuente es un delincuente. Parece que los linchamientos son correctos, porque la gente ante la inseguridad es una forma de defenderse. Todo el tiempo te estaban afanando, ¿viste? Pero no podés llegar a linchar a nadie. Para eso está la justicia. Yo estoy de acuerdo, porque si no hay ley, te roban lo que quieren, hacen cualquier cosa. Que está mal, pues no podemos tomar la justicia por nuestra propia mano. Para eso está la justicia. Si me tocan a la nieta, capaz que le doy un paraguaso que le rompo la cabeza. No lo voy a negar. No te digo que hay que matarlos a todos, pero yo estoy un poquito a favor. Es una reacción lógica. No me parece que esté bien, pero lo entiendo. Una atrocidad, es un homicidio. No estoy de acuerdo, es un ser humano como todos, que está, bueno, delinquiendo porque el Estado no les ofreció nada. Me parece muy mal que la gente quiera hacer con mano propia lo que tiene que hacer la justicia o la policía. Yo creo que por la inseguridad que hay, uno muchas veces también toma las decisiones del momento de calentura, del momento de... No estaría bien, pero bueno. Sube la inseguridad en la mayor parte de los países del mundo. Sube en los últimos años. Y es cierto, y cada uno le va buscando la vuelta como puede. Y hay muy pocos, muy pocos que están controlando algo. Pero yo hablaba sobre qué es lo que nos creemos, qué es la idea que nos vamos formando y que por ahí, en algún momento, te lleva a cometer un delito. Como se cometieron aquí en Argentina, ¿sí? Nos convencen de que, por ejemplo, las penas son laxas en Argentina, de que no pasa nada. A ver, en Argentina hay 147 presos cada 100.000. ¿Y eso es mucho o es poco? Mira, por ejemplo, en Córdoba es donde más hay. Hay 428 cada 100.000. Y Córdoba es una de las provincias más inseguras que hay. Entonces, ¿tiene relación a cuánta gente metemos preso? Mira, en Estados Unidos hoy hay 710 personas presas cada 100.000. Y en Estados Unidos, ¿sí?, los niveles de delito hoy en la mayoría de los estados son más altos que en Argentina. ¿Sirve entonces? En Canadá hay solo 100 personas presas cada 100.000. Y la inseguridad es menor. Tienen menos presos y la inseguridad es menor. Pero nosotros sabemos, en el fondo, que Canadá tiene una sociedad mejor en muchos sentidos que la de Estados Unidos y que la de la nuestra. Entonces, simplificarlo en la cantidad de años en que va a ir preso el tipo. Es mentirnos, es buscar soluciones fáciles a un tema que es complejo, no es tan simple. A ver, en Argentina se vienen endureciendo las penas desde hace décadas y la inseguridad subió. Yo no soy de los que dice que no subió. Sí, la inseguridad subió, sigue subiendo. Así que se ve que por ahí no pasa, ¿sí? No lo mejoró Cristina, no lo mejoró Scioli, no lo mejoró Macri. Massa fue jefe de gabinete. Si tenía la solución, ¿por qué no la hizo? Digo, lo que hay que hacer es prevenir, pero la verdad es que no le encontramos la vuelta. Yo digo, políticos y periodistas que estamos formando opinión, que te llenamos la cabeza todo el día, tenemos que ser más rigurosos, tenemos que ser más precisos y decir hasta donde sabemos. Porque la verdad es que este tema está en estudio en todo el mundo y no se le encontró la solución. Pero te voy a dar un dato. ¿Sí? Un dato, los pocos países en los que se detuvo el crecimiento de la inseguridad o bajó levemente, te doy algunos ejemplos, Canadá, Finlandia, Noruega, ¿no te dice nada? ¿No te dice nada? Sí, son sociedades mejores que la nuestra. Para mejorar estas cosas hacen falta planes que dentro de décadas, si mantenemos buenas políticas educativas, culturales, policiales, judiciales, sociales, todas juntas, y de medios también, todas juntas y durante mucho tiempo, por ahí lo vamos a mejorar. El que te prometa hoy que va a cambiar las cosas así, te está mintiendo y encima te está dando manija. Ahora, en 30 segundos lo vamos a ver con Gabriela Michetti, ¿sí?, que sabe muchísimo de la ciudad de Buenos Aires y que tiene siempre en su mente cómo mejorar el tema de la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires. Y después vamos a ver un reportaje exclusivo
al ministro de Economía, Axel Kicillof, donde contestó de todo, ¿sí? Donde le preguntamos si va a crecer la economía o no, si va a crecer el empleo o va a haber más desempleo. Le preguntamos por la inflación. Vamos a ver un pequeño adelanto de lo que dijo Kicillof. Creemos que vamos a tener una estabilización ahora durante el segundo trimestre y un segundo semestre donde vamos a tener un repunte importante de la actividad. Ya nos vamos con Gabriela Michetti. Buenas noches. Esto es Economía Política.